tomé muy a pecho lo que decían que no nos podemos ir porque vamos a cantar y a bailar. Quienes venimos de la Revolución Ciudadana o desde cualquier revolución, pues sabemos que no hay nada más alegre que lo colectivo. Y el arte es lo colectivo, la cultura es lo colectivo. Así que vamos a compartir esta nuestra América, esta Latinoamérica en eso, en colectivo. Yo quiero agradecer la invitación que nos hicieron para compartir este aniversario de los 20 años del Centro Cultural de Cooperación, a Juan Carlos, a Tilio, a todas y todos los que son parte de este Centro Cultural y también a Tristán por el apoyo que el Ministerio de Cultura ha dado a este acto. Me encanta ver amigos y amigas de tanto tiempo, Daniel, nuestro abrazo, y sobre todo me encanta que nos hayamos juntado quienes están ahora en el ejercicio de la política pública cultural en nuestros países en este segundo ciclo progresista. Y es que no podía ser de otra manera que debatamos de un tema fundamental que es la integración en un momento en el que Carlos decía, tenemos que volver a hablar de la humanidad. Eso hemos hablado entre ayer y ahora. Los debates, las conversas, las exposiciones que hemos podido compartir entre todas y todos los que hemos estado aquí, nos han llevado de una u otra manera a ver que la transversalidad tiene que ver con la sensibilidad que generamos frente a estos tiempos. Nació desde la primera década de este siglo XXI una nueva transformación, una transformación que nos hizo creer que ese mundo nuevo era posible. Y vimos en el video de presentación de apertura de este evento a muchos de quienes hicieron posible ese nacimiento de la esperanza de que desde el Estado, el gobierno, la política pública, la política, se podía realmente empezar a transformar la realidad de nuestros pueblos. Entonces, ahora que pasamos por un rebrote neoliberal nefasto, aquí lo vivieron con un gobierno como el macrista, lo vivimos en diferentes países, en Brasil con Bolsonaro, que yo decía, y hay Yuca que está acá, ya no lo veo, pero Yuca que estaba aquí, que era el ministro de Cultura de Lula. Decíamos cuando Bolsonaro estaba en campaña y empezaba a implementar un discurso de la violencia, además aupado por Donald Trump en ese momento como presidente de los Estados Unidos, decíamos, lo peligroso de Bolsonaro no es solamente lo que dice, lo peligroso de Bolsonaro es lo que está instalando en las grandes corporaciones mediáticas como la normalidad, en el que desde la política se debe hablar a la gente. Y la normalidad, desde la gente, asumir esa voz de lo político. Y decíamos, es peligroso porque eso permitió que hoy cada vez más estemos cotidianizando y naturalizando las muestras de la violencia fascistas, que creíamos, y yo lo digo como parte de la nueva generación política de esta América, decíamos que nunca más iba a pasar, porque supuestamente nos habíamos vuelto a humanizar. Y pasa otra vez. Y pasó en la pandemia. Y pasa con las guerras y la naturalización. Y pasa cuando ya no nos inmutamos por nada. Pasa cuando tenemos presos políticos. Pasa cuando todavía Milagro Sala no puede estar en libertad. Pasa con los presos ecuatorianos, los presos políticos ecuatorianos. Pasa con quienes vivimos en el exilio producto del lawfare o la guerra jurídica. Pasa con un defensor de la libertad del periodismo y de la expresión como es Julian Assange, quien fue entregado a su muerte. Pasa cuando nuevamente las transnacionales petroleras están nuevamente sobre nuestros territorios y nuestros recursos naturales. Pasa cuando la expansión militar en nuestro territorio ha sido nefasta y de las más grandes que hemos vivido en los últimos tiempos, sin darnos cuenta y sin que nadie hable de eso. Pasa cuando todavía diariamente en nuestros países siguen siendo asesinadas mujeres por el hecho de ser mujeres. Y pasa cuando seguimos naturalizando la violencia en contra de las disidencias sexuales. ¿Qué nos pasa, decimos nosotros entonces? En este momento, cuando en plena pandemia todos en el encierro nos decían hay que tener esperanza porque vamos a tener la nueva normalidad. Y nosotros decíamos la nueva normalidad, ¡wow! ¿Cuál será esa nueva normalidad? Y lo que pasa es que la nueva normalidad
fue la normalidad de la exclusión y de la discriminación a los que nos tiene acostumbrado el sistema, ampliar las brechas de desigualdad, profundizarlas, y esa era nuestra nueva normalidad. Llegó un punto en el que nosotros decíamos, cuando los medios de comunicación pasaban, que claro, el encierro mejoró la calidad del aire, la calidad del agua, y todos decíamos, ay, volvieron los delfines rosados, y todos estábamos con un espejismo que nos mostraba el encierro humano, que era a su vez mostrarnos la miseria humana y cómo el humano estaba dañando todo eso, que sin humanos estaba volviendo a salir a la vista. Y de pronto, de la nada, simplemente se borró nuevamente ese espejismo, y vimos un rebrote de la profunda o del profundo neoliberalismo y de la competencia. Yo ayer les decía a mis compañeros y compañeras que una de las cosas, aparte de la crisis económica, de la crisis multidimensional que nos dejó la pandemia, era el que nos separó. No podíamos tocarnos, no podíamos abrazarnos, no podíamos vernos, las familias no podían reencontrarse. Y yo me ponía a pensar ahí, decíamos, entonces eso no será muestra de la más clara planificación neoliberal del individualismo. Cuando ya lo hicieron en décadas pasadas, las últimas 4 décadas del siglo XX estuvieron colapsadas por esas muestras de separación y de individualismo, donde nos pusieron a todas y todos a luchar por nuestros derechos individuales, haciéndonos olvidar que no hay nada más colectiva que la humanidad. Pero nos pusieron a discutir, a debatir y a luchar por eso y nos separaron. Y esta vez nos volvieron a separar. Ahora, yo he dado un montón de abrazos y de besos a todos los compañeros y compañeras porque digo, no hay nada más lindo de ser latinoamericano que saber que estamos juntos, de saber que nos podemos, yo les decía esa palabra maravillosa mexicana, porque ahora vivo ya 3 años en México, del apapachar, que es más que un abrazo, es apapacharnos. América Latina se está apapachando en una segunda oportunidad, y no es una segunda oportunidad cualquiera. Juan Carlos decía su intervención, este centro es feminista. Ojalá todas y todos podamos decir que vivimos, o que la nueva normalidad, lo lógico sería que sea una sociedad feminista, que es una sociedad que reconozca las diferencias, no que las tolere, que las reconozca y que convivamos. Esa es la interculturalidad que desde el mundo andino es el mensaje más grande para los pueblos, el sumas causa y el buen vivir, el sumas camaña de Bolivia. Esa, volver a encontrarnos entre todas y todos como parte de un todo. Yo les digo, y para terminar, podemos encontrarnos quienes hacemos política en diferentes espacios. Podemos encontrarnos en foros económicos a hablar de economía, podemos encontrarnos en foros de la producción a hablar de la producción, podemos encontrarnos en espacios de salud a hablar de salud, etcétera. Pero el único espacio en el que se transversaliza todo el debate de la sociedad, del sistema, de las inequidades, de los retos para la construcción de una sociedad diferente y posible, es la cultura. Carlos nos decía, esa gran matriz, esa matriz cultural que al final nos junta a todos en todo, porque todo nos atraviesa. Humanizarnos entonces en la comprensión de ese todo es lo único que nos va a permitir que no tengamos nunca más la naturalización de un discurso de odio que cada vez es más profundo y que está llegando a las nuevas generaciones, a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Cómo combatir eso? Desde el amor, que nos decía nuestra compañera Darín, desde esa alegría, desde el arte, desde la poesía, desde la música, desde la sensibilidad. Quiero decirles que no para todos es fácil y que no estamos en las mismas condiciones. Mi patria está devastada por un gobierno neoliberal que viene en transición ya 5 años y faltan unos cuantos años más. Aquel sueño de revolución entonces se convierte hoy en un motor de movilización y de organización en Ecuador, cuando vemos que en nuestra región, por supuesto, están pasando cosas. Y cuando ya nos decían que se acabó el fin de ciclo progresista, que vayamos nomás, que cerremos la LANFOR, que no hay nada más que hacer, llegó Andrés Manuel López Obrador desde México y abrió un segundo ciclo progresista. Y por primera vez, desde el norte se mira hacia el sur. Y llegó Alberto y Cristina a la Argentina. Y Evo retornó a través de Luis Arce en Bolivia.
Y Petro, primera vez en 200 años un gobierno de izquierda llega a la Colombia masacrada por el neoliberalismo y las armas y la guerra. Y ahora tenemos la gran ilusión de que ese Lula regresó a una Brasil. Entonces, cuando vemos todo y perdón, pero no puedo dejar de nombrar a la única mujer presidenta que tenemos ahora en la región, que es Xiomara Castro. Así que el ejemplo de resistencia y de transformación de Cuba, por esos 60 años de un bloqueo irracional al que no nos podemos cansar de denunciarlo, a esa Cuba de Fidel, de Raúl, de Miguel, pues nos dice entonces a los ecuatorianos, a los uruguayos, a los paraguayos, más difícil, pero no es, nadie nos impide soñar, que nosotros también podamos sumarnos y muy pronto a este segundo ciclo progresista. Queremos agradecerles desde Ecuador, con Rafael Correa, con todos los que somos parte de ese sueño de la Revolución Ciudadana, por toda la solidaridad que hemos recibido siempre del pueblo argentino, por la solidaridad que hemos recibido de ustedes, compañeros, de manera permanente. La guerra no acaba, y es una guerra judicial absurda. Sufrimos con lo que pasó recientemente con Cristina y se lo pudimos decir hace pocos días al darle un abrazo solidario y de cobijarnos también, porque esas cosas no se pueden naturalizar. No naturalicemos, no cotidianicemos nada más que no sea el amor. Y como nos decía Eva Perón, nada más que no sea la pasión por el desarrollo de nuestros pueblos y el volvernos a abrazar todas y todos en una gran Nuestra América. Gracias al Centro Cultural y felicitaciones por estos 20 años. Gracias, Gabriela Rivadeneira.